Hola, en este vídeo de formulación orgánica vamos a explicar la formulación de los dos principales grupos funcionales que contienen al nitrógeno, que son las amidas y las aminas. Fíjate que su nombre es parecido, pero uno lleva aquí una D y el otro lleva una N. Y son grupos funcionales totalmente diferentes tanto en fórmula como en propiedades. ¿Cómo son las amidas en primer lugar? Pues las amidas son el grupo funcional en el que hay un carbono que tiene un doble enlace en oxígeno y a su vez un NH2. Si te fijas, este grupo funcional es muy parecido al grupo ácido, con la diferencia de que el ácido tiene doble enlace al oxígeno y un OH, y aquí estaría el resto de la cadena. En la amida sustituiríamos este OH por el NH2. La forma de nombrar este compuesto es que el carbono 1 es donde tienes el grupo amida, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Si esto tiene 3 átomos de carbono y es una amida, se llamará propanamida. El otro grupo funcional de que vamos a hablar, las aminas, son compuestos que tienen el grupo amino, el grupo NH2, o, si somos un poco más precisos, y explicaremos más adelante, veremos que son compuestos que podrías interpretar que dependen o que proceden de un amoníaco, NH3, donde a ese amoníaco NH3 le quitas alguno de los hidrógenos y pones un radical, uno o varios, y eso haría la forma de nombrarlos. De manera que este compuesto que tenemos aquí, en el que hemos colocado un radical de 2 átomos de carbono, un metil, este se llamaría metilamina. Si nos fijamos ahora más en concreto en las amidas y su detalle, recuerda que te decía que en las amidas vamos a tener que tener el carbono 1 será para aquel carbono en el que tenemos el doble enlace al oxígeno y el NH2, y si en este caso hay un único átomo de carbono, el nombre será metanamida. Si tengo 1 y 2 átomos de carbono, recuerda el carbono 1, el que tiene el grupo amida, será etanamida, con 1, 2 y 3, propanamida, con 1, 2, 3, 4, recuerda el 1, doble enlace al oxígeno y el NH2, butanamida, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre si tengo una amida que es una cadena que está ramificada, como en este caso? Aquí tienes el carbono con la amida y aquí tengo una ramificación en la cadena. Pues lo más importante que debes recordar, que ya hemos dicho varias veces, es que el carbono 1 es el de la amida y el carbono 2 donde está el sustituyente, de manera que esto sería un 2-metil-butanamida. Y un caso interesante es cuando el sustituyente cuelga del nitrógeno de la amida. Vamos a verlo. Es el caso que nos encontramos aquí. Tengo el grupo amida, donde en el nitrógeno de la amida va a haber un sustituyente que sea un CH3. ¿Cómo indico que este sustituyente está en ese nitrógeno y no en un carbono de la cadena? Pues lo indico poniendo este localizador, es decir, una N con el guión, me indica que el sustituyente está en la N de la amida y no un número que indicaría en qué puesto de la cadena está. También podría ocurrir que los dos hidrógenos de este nitrógeno estuvieran eliminados, es decir, que aquí no hubiese un hidrógeno, sino que aquí tuviese otro CH3, y entonces nos quedaría de esta forma, y el nombre sería N, N, dimetil, y el resto igual, butanamida, con cada una de las Ns para indicar los localizadores de estos metilos. Ahora vamos con dos grupos funcionales que, aunque se llaman parecidos, son totalmente diferentes. La amida que acabábamos de ver, la recordamos aquí, etanamida, doble enlace al oxígeno y el NH2, y la amina, que no tiene nada que ver. La amina es cuando tengo un grupo NH2, solo el NH2, que cuelga de algún sitio de la cadena. Las aminas podemos considerar que proceden del amoníaco, el NH3, en el cual, cuando vamos quitando
un hidrógeno para poner una cadena, esto sería una amina primaria, si pongo una sola cadena. Y este sería el caso que tengo aquí. Tengo un NH2 unido a 2 átomos de carbono. Entonces, como 2 átomos de carbono, sería etil, 1 y 2 átomos de carbono, etilamina. Si en vez de sustituir uno solo de los hidrógenos que venían del amoníaco sustituyo 2, aquí tendría una R2, tendría una amina secundaria, como en este caso, donde hemos puesto dos grupos metil unido a este nitrógeno inicial. Por lo tanto, como hay dos metil, el compuesto es el dimetilamina. Si hubiese puesto grupos funcionales diferentes, es decir, que al nitrógeno por un lado hubiese puesto CH2, CH3, por otro lado solamente un CH3 y me quedaría por lo tanto un hidrógeno, sería una amina secundaria y nombraría los radicales por orden alfabético, de manera que esto sería una etil, que va antes por orden alfabético, metilamina. Si tengo 3, pues entonces, como en este caso que tenemos aquí, sería trimetilamina. En el caso de que los 3 radicales hubieran sido diferentes, pues habría que haberlos ordenado por orden alfabético. Pues butil, etil, metilamina. Pero ¿qué ocurre como en este caso que tenemos aquí, en el que tengo una amina, pero en la misma fórmula hay un aldehído? Pues que la amina no es grupo principal, y cuando la amina no es grupo principal, se identifica con la expresión amino. Y, lógicamente, tendré que decir en qué carbono está este amino, y entonces, como que este sería el carbono 1, 2 y 3, y en el carbono 3 tengo la amina, pues será 3-amino, y como es un aldehído terminado en al, 3-aminobutanal, por lo tanto la fórmula. Muy importante, y te dejo debajo el enlace al vídeo en el que te explico los grupos funcionales y el orden de prioridad para conocer con detalle todos los casos cuando tienes más de un grupo funcional en la molécula. Y luego, destacarte este caso, cuando tenemos un ácido y en el carbono 2 una amina. ¿Por qué te destaco esto? Porque esta justo es la estructura, carbono 1 el ácido, carbono 2 la amina, y esto en este caso, como tiene 3 átomos de carbono, se llamaría ácido 2-aminopropanoico, porque esa estructura 2-aminoácido es la que tienen todos los aminoácidos, estas piezas que son las que constituyen las proteínas. Por lo tanto, es muy frecuente el ácido 2-amino, lo que sea. ¿Por qué lo que sea? Porque en los aminoácidos lo único que cambiará es cuál es este otro resto de la cadena, que puede ser no un CH3, sino cadenas más largas o ramificadas. Y eso es todo, espero que esto te haya servido. Tienes muchos más vídeos de formulación orgánica y de química en general en el canal. Hasta pronto.